¿Cómo debería pensar un cristiano sobre las posesiones? A lo largo de la historia de la Iglesia se ha podido ver un sinfín de diferentes perspectivas y acercamientos al tema de las posesiones y finanzas, lo cual deja en muchos cierta confusión sobre cómo ver y manejar las posesiones en este mundo. ¿Debe un cristiano alegrarse por bendiciones materiales? ¿Debería traerle gozo a un cristiano sus posesiones, finanzas, dinero? Y si es así, ¿de qué manera nos distinguimos en relación a lo material de los que no conocen a Cristo? ¿No somos iguales a ellos si encontramos gozo en lo material? Es muy fácil caer en un extremo no bíblico. Lo uno sería rechazar todo lo material y verlo como algo pecaminoso en sí. Y lo otro sería ver las posesiones como lo más valioso que uno puede tener en este mundo y tener amor por las posesiones. Y eso, a lo largo de la historia en la Iglesia había todo tipo de movimiento. Había los que rechazaban posesiones, y yo conozco personalmente a uno que no sé si sigue ahí, pero ha pasado muchos años en cierta comunidad cristiana comunista, no sé cómo explicarlo de otra manera, donde tú todo lo que tienes lo das y está prohibido tener posesiones privadas. Y después hay un grupo que decide cómo manejar el dinero para el bien de todos de esa comunidad, pero ven lo material como algo malo en sí, y que lo mejor es librarnos de todo lo material, todas las posesiones. Y aunque siguen existiendo esos movimientos y pensamientos hoy en día, la Iglesia diría que es más bien amenazada por el otro lado, es decir, la segunda perspectiva sobre las posesiones, el tal llamado Evangelio de Prosperidad. Seguramente escuchaste alguna vez de ello. Enseña que la salud y las riquezas son la voluntad de Dios para todos los creyentes, sin excepción. Y que cuanto más ofrendamos, más recompensas materiales recibimos por parte de Dios. De esa manera, Dios se convierte en nada más que un fondo de inversión. Y el cristiano que más posesiones tiene es entonces el que más bendecido es por parte de Dios. En consecuencia, se ve la enfermedad y la falta de recursos económicos como resultado de falta de fe o castigo por parte de Dios. En lugar de fomentar el amor a Cristo, fomentan más bien el amor al dinero. Entonces, si está mal tanto lo uno como lo otro, ¿qué enseña la Biblia sobre cómo un cristiano debería pensar sobre posesiones y finanzas en este mundo? ¿Qué visión deberíamos tener? Pues en Filipenses 4, 10 a 13, vemos dos actitudes correctas ante las posesiones que reflejan un corazón arraigado en Cristo y le dan gloria a Él. Y la primera actitud correcta es gratitud en el Señor. Dice Pablo en el versículo 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Pablo empieza con afirmar que se alegró grandemente. Describe aquí una alegría profunda en el Señor. Está muy contento en Cristo, y lo que causó su profunda alegría, su regocijo en su Señor, es una ofrenda, una ayuda económica por parte de sus hermanos de Filipos que recibió por medio de Epafrodito. Se alegra de que ya les haya sido posible revivir su cuidado con Pablo
Pablo, porque aunque lo querían renovar ya mucho antes, no les ha sido posible. Les faltaba la oportunidad, como testifica Pablo aquí. Hasta ese momento no tenían la ocasión de poder hacer lo que tanto querían, participar en la obra del Evangelio por medio de cuidar de su querido hermano en la fe, que tanto trabajaba en la expansión del Evangelio. Y tal como lo deja bien claro en este último pasaje de la carta, su gratitud no se basa solo, aunque también, no se basa solo en la ofrenda en sí, sino en todo lo que significa e implica, más allá del mero apoyo económico. Mientras por un lado, la ofrenda le vino muy bien, porque realmente se encontró en necesidad económica, le sirvió además de mucho ánimo, porque de esa manera ha podido ver el cariño de los filipenses, porque estaban dispuestos a dar de lo suyo para apoyarle a Pablo. Entonces le vino bien la ofrenda, la necesitaba, pero estaba aún más agradecido por esa muestra de cariño por parte de sus hermanos. No era una mera donación anónima para Pablo. Él lo describe como un fragante aroma, un sacrificio aceptable, agradable a Dios, como lo llama después en el versículo 18, donde se refiere a esa misma ofrenda. Pablo muestra una gratitud genuina y ejemplar, dándonos ejemplo de cómo deberíamos nosotros reaccionar a cualquier tipo de ayuda o regalo por parte de Dios, sobre todo cuando viene por medio de nuestros hermanos. Nunca se puede estar demasiado agradecido. Lo contrario, sí, se puede ser demasiado ingrato. Y todos los que tenemos hijos y los que hemos sido hijos, sabemos cómo se puede reaccionar bien o mal a un regalo en Navidad por parte de los abuelos o de los padres. Hay los que son muy agradecidos y le dan una sonrisa a sus padres o abuelos por el regalo, y otros que nada más que abren el regalo empiezan a llorar. Son ingratos, no fue lo que deseaban, y bueno, el que lo regaló no se pone muy contento. Una vez en un cumpleaños, una prima mía, cuando todavía era muy pequeña, abriendo los regalos de sus amigos, abrió un regalo y dice: ¡ay, qué bien, me alegra mucho, me gusta! Y abrió el otro: eso no me gusta. Y le dio de vuelta ese regalito a uno de sus amigos. Bueno, igual no reaccionaríamos nosotros así, aunque sí podemos también estar ingrato por algo que se nos da. Pablo no, él muestra una gratitud genuina y ejemplar. Y nosotros podemos estar agradecidos cuando pensemos que en cierto sentido merecemos lo que Dios nos da, o cuando no valoramos el esfuerzo por parte del hermano que nos ayuda, ya sea de manera práctica o económica. Una gratitud profunda y genuina es la mejor respuesta ante una dádiva. Y esa gratitud profunda y genuina debería estar dirigida en primer lugar siempre a Dios. Y después también a los demás, porque es Él que nos permite recibir lo que recibimos y tener lo que tenemos. Y mientras le mostramos gratitud a Dios, también deberíamos mostrar agradecimiento al instrumento que Dios usa, es decir, en caso de que venga cualquier tipo de ayuda por parte de un hermano o una hermana, responder de manera agradecida, como lo hace Pablo aquí. Como cristianos deberíamos, de hecho, ser conocidos como gente agradecida. ¿Por qué? Porque
sabemos perfectamente que no merecemos nada. Lo único que merecemos es el infierno. Lo único que traemos lo que aportamos a nuestra salvación es el pecado. No merecemos nada. Así que todo lo que tenemos es razón para estar agradecido, para darle gracias a Dios. E igual como Pablo aquí, si en algún momento recibimos ayuda o apoyo por parte de los hermanos, como muestra de cariño, deberíamos siempre estar agradecidos. Y con mostrarse agradecido por un apoyo económico, Pablo nos muestra claramente que estar agradecidos por bendiciones materiales que vienen por parte del Señor no tiene nada de malo. Volvemos entonces a las preguntas de la introducción. ¿Debe un cristiano estar contento por bendiciones materiales? Claro que sí. El dinero en sí no es malo. Depende todo de su uso y de tu relación a las finanzas. Dios nos ha confiado todo lo que tenemos para usarlo con responsabilidad y para su gloria. Nos lo da por medio de darnos trabajo, para que podamos proveer para nuestras familias, ofrendar y ayudar a los que tienen necesidad. Y también para poder disfrutar de ello. Si con lo que Dios te deja tener, te puedes permitir un coche nuevo, unas vacaciones maravillosas o una cena especial, lo puedes disfrutar y darle gracias a Él. ¿Debería traerle gozo a un cristiano sus posesiones? Sí. Siempre cuando nuestro corazón no esté ligado a lo que tenemos y cuando no estemos más enfocados en el regalo que en el dador. Con Job tenemos un ejemplo extraordinario. Leemos los primeros 3 versículos de ese libro, Job 1, los versículos 1 a 3. Después del libro de Esther, Job 1, 1 a 3. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Job era el Amancio Ortega de aquel entonces. Y aunque era el más rico de todo el oriente, no había nadie que le era más agradable a Dios que Job. ¿Por qué? Porque temía a Dios y su corazón no estaba ligado a todas sus posesiones, sino a Dios, a pesar de tenerlo todo. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que su corazón no estaba ligado a todas sus riquezas, su estado social? Pues nos lo dejan bien claro los últimos 3 versículos de ese mismo capítulo. Después de haberlo perdido todo, es decir, tanto sus hijos como sus posesiones, de realmente y literalmente quedarse con nada, ¿cómo responde? Leímos el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Uno que literalmente lo pierde todo, solo puede reaccionar así si ama más a Dios que a sus regalos, que las bendiciones.
que vienen por parte de Dios. Entonces, con razón se puede decir que Job amaba más a Dios que a todas las posiciones. Dios decide quitarnos algo de que nos ha dado. ¿Cómo reaccionamos? Deberíamos estarle agradecidos a Él por todo lo que nos da, pero jamás amar los regalos más que al dador. Hermano, hermana, dale las gracias a Dios por lo que te ha dado y dale gloria a Él. ¿Te ha dado un buen trabajo que te permite proveer para tu familia? Gracias y gloria a Él. ¿Te lo ha quitado? Gracias y gloria a Él. Como autónomo tienes un mes donde has podido facturar mucho. Gracias y gloria a Él. Y un mes con pérdidas. Gracias y gloria a Él. Él cuida de nosotros. Confiamos en Él. Somos llamados a estar agradecidos a Dios siempre. Tal como nos llama Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. La aplicación de este primer punto es sencillo. Estate agradecido a Dios. Igual como el leproso samaritano que ha sido sanado por Jesús. Igual como los otros 9. Mientras los 10 se alegraban mucho por su sanación, solo había uno de entre los 10 que después de haberse presentado a los sacerdotes para que confirmen que realmente es sanado, ha vuelto a Jesús para darle las gracias a Él y glorificar a Dios por esa bendición. En Lucas 17, 15-17 dice: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió hacia Jesús, glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No fue pecado alegrarse por esa bendición material de salud. Para nada, todo lo contrario. Pero solo uno de ellos regresó. Solo uno le dio gracias a Dios por esa bendición. La mejor respuesta que le podemos dar a Dios cuando nos bendice con cosas materiales, ya sea con salud o posesiones, es darle gracias a Él y glorificar su nombre. Así que podemos concluir que la primera actitud correcta ante las posesiones que reflejan un corazón arraigado en Cristo y le dan gloria a Él es gratitud en el Señor. En los versículos 11 a 3 veremos ahora la segunda actitud, que es contentamiento en el Señor. Leemos los versículos 11 a 13. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Como acabamos de ver, Pablo se alegró grandemente en el Señor a causa de la generosa ofrenda por parte de los filipenses. Ahora en el versículo 11 aclara que su gran gozo por su ofrenda no es en primer lugar debido a su situación económica. Sí, tenía necesidad, tenía escasez. Seguramente oraba a Dios: por favor, Señor, dame el pan de cada día, que no tengo nada. Y el Señor respondió con enviarle por medio de Epafrodito la ofrenda. Pero Pablo no les da las gracias porque haya esperado con ansia este alivio. Les aclara que no estaba desesperado ni inquieto. ¿Por qué?
porque ha aprendido a contentarse. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es el testimonio de un hombre que ha pasado tiempo en la escuela de Dios. El apóstol ha aprendido, ha llegado a comprender, a contentarse en el Señor. El término que aquí es traducido como contentarme significa literalmente autosuficiente o independiente, indicando que su contentamiento no depende de su situación, no está ligado a su situación ni a sus circunstancias. Su contentamiento es independiente de sus circunstancias, ya sean favorables o no. Él está contento en el Señor. Punto. Eso es lo que afirma aquí. Uno podría preguntar ahora, ¿cómo lo aprendió? Que si duermo poco estoy de mal humor. Si tengo hambre estoy de mal humor. Si veo mi nómina al final del mes estoy de buen humor. Pero sube y baja. ¿Cómo puede él estar contento, indiferente a su situación? Y situaciones extremas, como veremos ahora. ¿Cómo lo ha podido aprender? Pues a la dura, como lo explica a continuación. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Pablo sabe de lo que habla. Tiene mucha información sobre el asunto, porque lo ha vivido y lo ha visto. Sabe muy bien lo que es vivir en pobreza, lo que significa vivir en condiciones humildes, hasta tal punto de sufrir hambre y necesidad, de no saber qué comer hoy y mañana, de tener el bolsillo vacío, de rogar a su Señor por el pan de cada día. En 2 Corintios 11:9 dice, y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga. Si uno se puso a fabricar tiendas. Su vida no era precisamente una demostración del Evangelio de la prosperidad. No le pueden usar a Pablo como ilustración en sus predicaciones. No sirve como ilustración, porque su vida para nada ha sido el Evangelio de prosperidad. Aunque sí tenía momentos en su vida donde ha vivido en prosperidad, como lo aclara aquí, sabe vivir en pobreza. Y no fue que su vida haya empezado en pobreza y cuanto más santo era, cuanto más ha escalado por la escalera de santificación, más rico se encontraba. No, para nada, era más bien lo opuesto. Tiene experiencia en tener abundancia, de tener más que suficiente, dice, sé lo que vivir en prosperidad, de no tener que preocuparse del día de mañana, de tener su bolsillo lleno de denarios y darle las gracias a Dios por ello. Lo sabe, lo ha vivido, tanto por experiencia propia como por haberlo visto en la vida de los demás. Con en todo y por todo se refiere a cualquier implicación, a todo lo que conlleva tanto el vivir en pobreza como el vivir en prosperidad. Dice que he aprendido el secreto. ¿Qué secreto? ¿De qué enigma nos habla aquí? El secreto de no permitir que su satisfacción dependiese de su situación económica o cualquier otra circunstancia. Ese secreto lo ha podido aprender. Y lo desarrolla aún más explicando que ha aprendido el secreto de estar saciado, lo cual describe un llenarse hasta que estás satisfecho. Un estado donde uno ya no puede comer nada, aunque estás ahí con el buffet libre, pero te has llenado ya tanto que
nada, ni te apetece ir al buffet porque no te cabe más. Eso es el estar saciado, no sentir ninguna necesidad, estar lleno. Algo que nosotros igual damos por sentado porque lo tenemos a menudo. Sobre todo que aquí en Galicia, que se come bien aquí. Y las aboas tienen fama de poner más en la mesa de lo que uno puede comer. Y crecimos, la gran mayoría de nosotros, en un contexto donde el frigorífico siempre tenía algo que ofrecer. Pablo ha aprendido a estar satisfecho en Cristo cuando tenía de sobra, que también es una lección, porque uno es satisfecho cuando tiene mucho, pero no necesariamente satisfecho en Cristo, sino satisfecho por lo que tiene, por el frigorífico lleno, por la cuenta bancaria llena. Eso es lo que le da satisfacción. Entonces, aprender a estar satisfecho en medio de tener mucho es una lección que uno tiene que aprender. Y Pablo se la ha aprendido. Pero también ha aprendido a estar satisfecho en Cristo cuando tenía hambre. Pablo ha tenido épocas donde sufrió hambre, donde no tenía que comer. Algo con que nosotros igual no estamos muy familiarizados. Yo diría que yo en mi vida nunca he tenido hambre de verdad. Apetito, sí. La barriga vacía, sí. Hambre, pero hambre verdadera de no haber comido por días, no. Y cuando decimos tengo hambre, es más bien que tenemos apetito. Pablo aquí no habla de apetito. Habla de hambre de verdad. De no haber comido por días y desear fuertemente llenar su estómago. Como es un término, ¿cómo se puede traducir ese término? Hambre es un deseo fuerte por falta de comida, es decir, un hambre de verdad. Sigue explicando que sabe que es tener abundancia, de tener más que suficiente, como también de sufrir necesidad, de carecer de lo mínimo para poder vivir. En 2 Corintios 11, 23 a 27 lo deja bien claro. 2 Corintios 11, los versículos 23 a 27. Dice, yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo, es decir, en el mar. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Vaya biografía. No sé cómo sería tu lista, pero yo no he sufrido pues nada de lo que Pablo menciona aquí, lo que ha sufrido él. Desde luego que sí, él puede afirmar que sabe lo que es sufrir necesidad. Después de haber dejado bien claro que sabe perfectamente lo que es vivir en prosperidad como con necesidad, no quiere dejar en duda de dónde vino su capacidad, su fuerza, su poder para poder vivir todo eso sin ser ni amante de las posesiones, ni tampoco acabar amargado, desesperado y deprimido. De no hacer depender su contentamiento de su situación, sino estar bien y arraigado en Cristo independientemente de cualquier circunstancia. No quiere
dejarlo aquí y decir, mira, ese soy yo, que yo puedo. No. Lo deja bien claro aquí en el versículo 13, con afirmar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él que lo obra en mí. ¿Qué significa este versículo tan famoso que llevan muchos atletas escritos en sus zapatos? Según ellos y muchos otros, significa que podemos hacer literalmente todo en Cristo. Si sacamos el versículo fuera de su contexto, es muy fácil llegar a tal interpretación. Hay los que argumentan que como la palabra todo significa literalmente todo, muy buena observación, y todo no excluye nada, ¿sí? Pues por lo tanto se puede usar en cualquier contexto para cualquier cosa. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguramente lo has escuchado alguna vez, yo sí, en un contexto que no tenía nada que ver con el contexto en que nos movimos aquí ahora. Pero ¿realmente es así? ¿Es lo que Pablo quiere decir aquí? Un mero estudio de palabra no vale si no va acompañado por un estudio de contexto. De hecho, en nuestro día a día tampoco interpretamos así. Si quieres contratar a un electricista y le preguntas si puede cambiar la instalación de tu salón, instalar un cargador eléctrico para tu coche eléctrico, más cambiar el timbre de tu casa, y el electricista te responde con, sí, claro, lo puedo hacerlo todo, ¿entenderías entonces que quiere afirmar que sabe hacer literalmente todo lo que un ser humano podría hacer? No, sería ridículo. Cuando él te dice, sí, lo puedo hacer todo, se refiere a lo que mencionaste, todo lo anterior dicho. Entonces, en su contexto se entiende perfectamente que se refiere a los trabajos mencionados. Aquí, en Filipenses 4:13, el todo también es condicionado por su contexto inmediato, o sea, de los versículos que acabamos de observar. Teniendo en cuenta estos versículos, entendemos qué significa la afirmación del apóstol Pablo aquí. Se alegra por las dádivas de los filipenses, pero no en primer lugar por su situación económica, porque ha aprendido a contentarse en cualquier situación. Y en el versículo 12 desarrolló en detalle las circunstancias que ha experimentado, para llegar ahora en el versículo 13 a afirmar que se refiere con todo a justo estas situaciones, afirmando que puede contentarse en y por medio de Cristo en cualquier situación y circunstancia, porque es Cristo quien le fortalece. No dice que en Cristo puedo ganar la Champions League. No es lo que afirma aquí. Pablo da más bien un testimonio de su dependencia de Cristo y cómo es fortalecido por su Señor para que pueda contentarse en cualquier circunstancia. Una lección que pocos queremos aprender, por lo menos de esa manera como la tuve que aprender Pablo. No es satisfecho porque está concentrado en pensamientos positivos o porque tiene un alto autoestima, sino porque Cristo mismo le fortalece para que Él pueda contentarse en todas las circunstancias de la vida. No con una esperanza falsa y autoengaño. Está afirmando que la fuente de su satisfacción no se encuentra en nada ni nadie, sino solo en Cristo. Es Cristo quien le fortalece, quien le hace capaz, quien le da la fuerza para mantenerse contento en cualquier situación. John MacArthur comenta aquí, el contentamiento es una virtud muy apreciada pero esquiva. Pese a que solo surge de una relación correcta con Dios y de confiar en su providencia soberana, amorosa y determinada, las personas insisten en buscarla donde es imposible
hallarla. En el dinero, en las posesiones, en la fama, en las relaciones, en el trabajo o en la ausencia de dificultad. Es ahí donde buscamos la satisfacción, pero jamás la encontramos ahí. Pablo tenía todo eso, pero estaba satisfecho en Cristo. Por eso no dependía de todo eso. Cuando pensamos en una persona que lo ha tenido todo, nos viene a la mente el poderoso y sabio rey Salomón. Lo tenía todo. Tenía todo lo que el ser humano puede desear: poder, sabiduría, posesiones, placeres y todo lo demás. Sin embargo, no pudo encontrar satisfacción en ninguno de esos deseos cumplidos. En Eclesiastés 1:17 dice, por ejemplo: y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. Sigue en Eclesiastés 2, 8 a 11, dice: reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas, y me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Hasta ahora podríamos decir, pues mira, lo de la vida, las posesiones sí que dan satisfacción. Versículo 11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Qué fuerte, ¿no? Lo ha tenido todo. No podemos decir ya, pero te faltaba eso. Por eso no has podido disfrutar de tu vida. No, lo ha tenido todo. Mucho más que ha tenido a lo que nosotros nunca vamos a llegar. Él ya se ha jugado el juego y sabe que al final no hay recompensa. Así que en el último capítulo de Eclesiastés resume Eclesiastés 12, versículo 8, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Y en 12 capítulos describe todo lo que uno puede tener en ese mundo para llegar a esa conclusión: no tiene sentido nada. Y si acabaría así, sería un libro muy deprimido, y lo es si acabas ahí. Pero lo mejor viene ahora. Antes de terminar el libro, dice en el versículo 13, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Todo lo demás no tiene sentido. Aunque no habla aquí del contentamiento, sí que deja bien claro que lo único que realmente tiene sentido, lo único que no es en vano, es temer a Dios, es conocer a Dios, es vivir como le agrada a Dios. No se puede encontrar el sentido de la vida ni satisfacción verdadera fuera de Dios. Algo que lo describe Salomón de manera muy poética en el libro de Eclesiastés, y algo que Pablo nos deja bien claro aquí. Y sé que en esta sala hoy los hay que todavía no conocen a Cristo, que todavía buscan el sentido de la vida y la satisfacción verdadera fuera de Dios, que no viven para Él, sino para sí mismos. Igual les gustan cosas que decimos aquí, les gustan partes de la Biblia, les gustan valores cristianos,
Vale, pero eso no es conocer a Cristo. Sé que aquí hay los que todavía no se arrepintieron de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. Y a ti te quiero llamar a dejar buscar lo que solo uno puede tener en Cristo: la vida. No hay vida fuera de Cristo. Vas a sufrir por toda una eternidad las consecuencias de tu rebelión contra Dios en el infierno si no te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Si crees en Él, recibes el perdón de tus pecados y vida eterna. Recibes el sentido verdadero de esa vida y se acaba la búsqueda en lugares donde no hay vida. Y la aplicación para nosotros, hermanos, que estemos contentos en Cristo. ¿Te encuentras en una situación desafiante económicamente? Confía en el Señor y encuentra en Él tu satisfacción y tu paz. Que no te afanes en la búsqueda de mejorar la situación. Sí, tenemos responsabilidad y sí, tenemos que trabajar, y si no tenemos trabajo, buscar trabajo, pero que no sea nuestro primer afán. Ruega para que, si en su voluntad lo quiera, tu situación económica mejore para poder sostener a tu familia e incluso poder apoyar a otros en necesidad. Ten contentamiento en Cristo, independiente de tu situación económica. ¿Tienes un buen colchón en tu cuenta? Dale gracias a Dios por ello y disfrútalo, pero no confíes en tus riquezas. Confía en el Señor. Confía en el Señor y encuentra en Él tu satisfacción y tu paz. No sabes lo que puede pasar mañana. Maneja con sabiduría lo que el Señor te ha dado, invierte en la obra del Señor y muestra bondad con los que están en necesidad. Ten contentamiento en Cristo independientemente de tu situación económica. Tal como lo describe el puritano Jeremiah Burroughs, dice: el contentamiento cristiano es una dulce, tranquila e interna disposición de espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en las disposiciones sabias de Dios y Padre en cada circunstancia. Que como maridos, como proveedores de nuestras familias, estemos agradecidos al Señor por cómo Él provee soberanamente para nuestra familia, mientras nos ocupamos nosotros de ser responsables, diligentes trabajadores que hacen lo posible para mantener a nuestra familia. Y que las esposas encontráis igualmente vuestro contentamiento en Cristo, estando agradecidas al Señor por cómo Él provee soberanamente para vuestras familias, apoyando a vuestro marido como ayuda idónea, y que ambos estéis satisfechos en Cristo. Hermanos, la satisfacción se encuentra únicamente en Él y no debe depender nunca de ninguna circunstancia. Que teniendo poco o mucho, estemos siempre contentos en Cristo. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por dejar bien claro dónde podemos encontrar nuestra satisfacción, nuestro contentamiento, y no hay otro lugar que en ti. Queremos estar satisfechos, contentos en ti y no depender de nuestras circunstancias, ni de nuestra salud, ni de nuestras posesiones, ni de nuestras relaciones. Que seas tú nuestra satisfacción, que encontremos nuestro gozo en ti, confiando en ti, sabiendo que eres tú que provee y que se ocupa de todas nuestras necesidades. Queremos ser diligentes, trabajadores, queremos hacer lo que nos mandas a hacer, pero siempre estar arraigados en ti, estar contentos en ti,
y no dejarnos llevar por nuestras circunstancias. Ayúdanos, Señor. No lo podemos solos. Te necesitamos a ti. Por eso te pedimos, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.